Y tras la implementación de la aplicación Bache 24, la Agencia de Gestión Urbana presentó un reporte de los avances obtenidos con esta medida. En agosto de 2016, el gobierno de la Ciudad de México lanzó un programa para que los capitalinos pudieran reportar los baches a través de la aplicación Bache 24. Pero hoy, a 6 meses de su implementación, ¿cuáles han sido sus alcances? Según informó el director de la Agencia de Gestión Urbana, Jaime Slomiansky, hasta el momento la aplicación ha sido descargada 52.057 veces y ha recibido 54.623 solicitudes de reparación de baches, de las cuales 37.000 en la red vial primaria ya fueron atendidas y 41.000 están en proceso de atención. En cuanto al seguro de reparación de daños por baches, fueron 1.392 reportes registrados, de los cuales 1.324 son procedimientos ya concluidos, 804 fueron procedimientos pagados y en 520 casos no procedió el pago. ¿Por qué no procedió en el pago? La mayoría de los casos porque el conductor se movió del sitio. Entonces, si se mueve del sitio, ya no procede este seguro, ya tendría que ir con el procedimiento ordinario vía juzgado cívico o no tiene licencia de manejo. Esto en el marco de una reunión sostenida entre Slomiansky Aguilar e integrantes de la Coparmex Ciudad de México, en el que los empresarios ofrecieron su respaldo mediante estudios de diagnóstico que detecten las necesidades de la capital a fin de apoyar las labores de la agencia y sus próximos proyectos como las plantas de termovalorización y biodigestión. Con imágenes de Oliver Rodríguez, Andrea Díaz, 21 Noticias.